Vamos acá. La clase que viene a continuación es un poquito más teórica, ¿okay? Pero es necesario darla porque de alguna forma sienta las bases para poder hacer los ejercicios con propiedad. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar del tema de los valores esperados y de la función generatriz de momento. La función generatriz de momento, no quiero que se me asusten mucho, pero esto tiene una utilidad más que todo teórica o demostrativa de ciertas propiedades que veremos más adelante, las propiedades que tienen los modelos discretos y los modelos continuos. No quiere decir que en algún momento surja una pregunta relacionada con función generatriz de momento, ¿ok? En algún examen. Porque en el pasado, en los exámenes parciales presenciales, se hacía. Hubo un caso, un evento bastante sanguinario y sangriento de los profesores que daban la materia hace unos años atrás, donde salió una pregunta de función generatriz de momento. Pero lo que sí les puedo decir es que para resolver ese ejercicio, simplemente este tipo de problemas, lo que hay que tener a la mano es una buena lista de series, ¿ok? De ecuaciones de series, series infinitas, series de potencias, ¿ok? Porque son las que suelen salvarnos la patria cuando hay que analizar este tipo de problemas. Esto es, por supuesto, cuando estamos trabajando con variables discretas. Cuando se está trabajando con variables continuas, entonces ya el trabajo se enfoca más hacia el manejo de técnicas de integración por parte y cosas por ese estilo. Bueno, pero esto es más que todo teórico. Lo que pasa es que, bueno, sienta las bases o los pilares para comprender algunas de las propiedades que se verán más adelante cuando empecemos a ver los modelos discretos y continuos de probabilidad. Vamos a comenzar entonces. Se entiende entonces como valor esperado de una variable aleatoria como el promedio ponderado de X. Entonces, cuando nos hablen de valor esperado, simplemente estamos hablando de la media. Esto es equivalente, ¿ok? Esto es como una extensión del concepto que vimos en análisis de datos de X barra o el promedio de los datos, ¿sí? Cuando un conjunto de datos, como los que vimos en el tema inicial de la materia, nosotros lo modelamos a una variable aleatoria con su respectiva función de densidad o función de masa, según el tipo de variable que estemos trabajando. El promedio de los datos se modela entonces como un valor esperado, ¿ok? Cuando la variable x, ¿ok? Es una variable aleatoria discreta, ¿ok? Entonces, por supuesto, si partimos de la definición de su función de masa, tendríamos que va a tener tantas probabilidades, ¿ok? Tantos valores aislados de probabilidad como valores de x existan en esa, o estén comprendidos en esa variable, ¿cierto? Por lo tanto, con base a esta información, a la información de las probabilidades y los valores que toma la variable correspondientemente, podemos definir una fórmula para calcular la esperanza. Y no es más que la probabilidad, perdón, el valor de la variable por su probabilidad correspondiente, más el valor de el segundo valor que toma por su probabilidad correspondiente, etcétera, 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 hasta el enésimo o último valor que toma esa variable por su correspondiente valor de probabilidad. Esto, por supuesto, lo podemos reflejar, ¿ok? Lo podemos sintetizar en esta sumatoria de y hasta infinito. Infinito es, por supuesto, en el caso de que tengamos infinitos valores, pero puede también estar truncado hasta un valor n en particular, dependiendo si es discreta continua, perdón, discreta infinita numerable o si es discreta finita, ¿sí? Entonces fíjense que la fórmula de esta sumatoria sería x sub i por el valor que toma, el valor de probabilidad evaluado en la función de masa para ese mismo x sub i. Si hacen memoria, esta fórmula se parece bastante a la fórmula del cálculo de probabilidades de distribución de clases por intervalos de clases, donde este sería el valor ¿cómo se llama esto? Wow, se me olvidó el término, me dio un lapsus mental. ¿Se acuerdan las F minúsculas, las F mayúsculas? A ver, ¿quién me recuerda cómo llamábamos las F minúsculas en distribución en análisis de datos? Vector de frecuencia. Frecuencias, ¿verdad? Vector de... Frecuencias absolutas, ¿cierto? Entonces esto es equivalente a agarrar la frecuencia absoluta y
o en este caso, lo que pasa es que podemos confundir la frecuencia porque estamos hablando de F, pero esto propiamente dicho sería ¿qué cosa? La H, porque estaríamos hablando de la frecuencia acumulada, porque estas son probabilidades. Esto es equivalente a agarrar la H minúscula y multiplicarla por el centro de clase. ¿Sí? ¿Lo ven? Y llegamos justamente a esta expresión. Fíjense que partiendo de una fórmula que dejamos atrás hace algunas semanas, podemos deducir entonces la fórmula de la esperanza, sabiendo que esa esperanza viene siendo ¿qué cosa? El promedio ponderado. ¿Sí? Entonces simplemente es el valor de la variable por su probabilidad correspondiente. ¿Ok? Y le da sumatorio. Cuando la variable x es una variable continua, entonces ya la cosa cambia. Primero tenemos que tenemos que conocer la función de densidad, ¿ok? Sus valores correspondientes y los intervalos donde éste existe. Pero bueno, simplemente lo que hay que hacer es integrar. Aquí la integral tiene que dar exactamente igual a 1. ¿Quién me dice? ¿Qué me dicen ustedes? Fíjense que aquí la integral no tiene que dar 1, ¿ok? La integral puede dar cualquier cosa. Bueno, tampoco cualquier cosa. Tiene que dar un valor, tiene que dar un valor que esté, por supuesto, comprendido, porque como si se supone que es el promedio, es un valor que tiene que estar comprendido entre el valor mínimo y el valor máximo, ¿ok? Bien, no necesariamente tiene que estar en la mitad, justamente, porque no se trata de la moda, perdón, de la mediana. Tiene que ser un valor que esté en un punto intermedio por aquí. Bien, entre el mínimo y el máximo. Craso error sería que, por ejemplo, si el valor mínimo son los valores mínimos y los valores máximos son conocidos, pero la esperanza por alguna razón nos da o a la izquierda del mínimo o a la derecha del máximo, eso es indudablemente un síntoma de que nos equivocamos en algún cálculo. La esperanza tiene que estar aquí dentro, aquí adentro, en algún punto. ¿Okay? Es un valor de X que tiene que estar comprendido entre el mínimo y el máximo. Eso por allí. Por otro lado, no necesariamente tiene que ser exactamente igual a 1. Eso ya depende del dominio de la variable. ¿Ok? Es otra cosa. La integración, fíjense la fórmula de la integración. ¿Ok? Es como una prolongación de lo que, o una adaptación de lo que es el argumento de la sumatoria que define la esperanza cuando es una variable aleatoria discreta. En este caso sería x por la función. Bien. Entonces, evaluada en el subdominio de ese trozo de la función original. ¿Ok? En este caso sería de x1 a x2, x por f sub 1, x2, x3, x por f sub 2, ¿ok? Y así sucesivamente. Hay que estar muy pendientes de ir alternando o ir cambiando los valores de las funciones dependiendo del intervalo de integración donde nosotros nos estemos situando. En forma general se expresa desde menos infinito hasta infinito, pero por supuesto ya uno lo adapta cuando uno hace los cálculos ya ajustados a un problema en particular, desde el valor mínimo hasta el valor máximo que tome la variable. Cuando x es una variable aleatoria mixta, este sería como que la forma más general que uno puede encontrar por allí, ¿sí? Donde, por ejemplo, el valor mínimo puede hacer referencia a una probabilidad discreta, ¿verdad? Luego, entre el mínimo y el siguiente valor, ese tramo puede ser una probabilidad continua. Luego, entre este nuevo valor, ¿ok? Este nuevo valor puede también hacer referencia a una nueva probabilidad discreta, ¿ok? Fíjense que los intervalos aquí, cuando se trata de probabilidades discretas, no tienen por qué tocarlo, ¿ok? No tienen por qué ser comunes, sino que es aquí abierto en x2 y aquí ya es exactamente igual a x2. Bien, entonces la probabilidad discreta está asociada justamente al valor exacto de x2. Bien. Luego entre x2 y el siguiente valor se puede definir una variable continua, una probabilidad continua. Para x exactamente igual a 3, la probabilidad es discreta y así sucesivamente. ¿Ok? Y bueno, finalmente puede ser 0 en otros casos. Bien, esto es cuando estamos hablando de una ley de probabilidades. Este es el caso más general, más genérico que pudiéramos ver.
Hay casos en los que de repente no todos los valores de X son discretos, ¿ok? No corresponden a probabilidades discretas, sino que de repente algunos pueden implicar continuidad, probabilidades continuas. Puede ser, por ejemplo, continuo entre x2 y xn, o puede ser continuo entre x1 y x3. Ya la variedad lo dictará el enunciado del ejercicio con el cual estemos trabajando. Pero esta es la forma más general en la cual podemos representar una variable aleatoria mixta, una ley de probabilidad. ¿Cómo hallaríamos entonces la esperanza? Bueno, por combinación de criterios, los criterios para hallar esperanzas para variables discretas y esperanzas para variables continuas. Fíjense que aquí sería para el tramo o para el valor de x cuando la probabilidad es discreta, sería x sub 1 por la probabilidad evaluada exactamente en x1. Bien, que por supuesto sería un numerito comprendido entre 0 y 1. ¿Sí? Tendría este componente, aquí tendría el segundo componente discreto, y aquí estaría el enésimo componente discreto. ¿Sí? O sea, que fíjense que sería como que una combinación de esperanzas con las variables discretas y una combinación de esperanzas con las variables continuas, que serían las integrales. Estaríamos integrando, por ejemplo, x por f sub 1 integrado entre x sub 1 y x sub 2, x por f sub 2 integrado entre x2 y x3, y así sucesivamente. Son justamente esta integral y las demás integrales que iremos viendo. Una forma muy resumida y general de representar esto es simplemente la combinación de los dos tipos de esperanza. Esperanza discreta más la esperanza de los componentes discretos más la esperanza de los componentes continuos. ¿Sí? Entonces fíjense que el concepto o definición de esperanza, dependiendo del tipo de variable, si es discreta, continua o mixta, es bastante sencillo de asimilar, no es tan complicado. Tiene sus detallitos, pero lo importante es revisarlos con cierta regularidad para que no se nos olvide. Vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a revisar rápidamente algunas observaciones que por supuesto ya están asentadas en la guía teórica del curso. Si, primero que nada hay que estar claros de que la esperanza de X es un número, por lo tanto las sumatorias integrales deben ser convergentes. Esto por supuesto, esto es de particular interés si por ejemplo estamos tratando con variables aleatorias discretas infinitas numerables. ¿Sí? Cuando son infinitas numerables, entonces hay que estar muy conscientes de que el cálculo de la esperanza tiene que darnos un valor, tiene que converger a un valor concreto. Y por supuesto, la herramienta fundamental para deducir esas esperanzas vendría siendo nada más ni nada menos que alguna función de alguna serie por ahí que tengamos por ahí escondida, engavetada en alguna de nuestras guías de cálculo 2, creo. Yo recuerdo que yo vi series y sucesiones en cálculo 2 y en la época en que se veía cálculo 2, cuando yo la vi, el siglo pasado, finales de los 90, me acuerdo yo, también volvíamos a tocar el tema de la serie en cálculo 4, pero creo que esos contenidos todos ahora están todos concentrados en cálculo 2, lo cual tiene sentido, porque eso justamente es la base para entender la sumatoria de Riemann, que es lo que da, que son los pilares, que es el pilar de la integración. Bien, entonces fíjense que las series, bueno, ustedes tienen que refrescar sus series por ahí. Agarren, descárguense sus guías de series para resolver cuando se presenten estos casos. Si por el contrario la variable es continua, entonces bueno, la integración, integral desde infinito hasta infinito, tiene que ser distinta a infinito, tiene que converger, tiene que ser convergente a juro, a juro. ¿Por qué? Porque son números, no puede haber, la esperanza no puede ser divergente, no puede dar infinito, no puede dar un número, una indeterminación. Hay que estar muy claros con eso. Eso es una cosa que se tiene que cumplir. Si, por ejemplo, la variable x es una combinación lineal de otras variables, ¿verdad? Se cumple esto. Supongamos que x es igual a la suma de x sub 1 más de x sub 2, etcétera, hasta x sub n. Siempre se va a cumplir que la esperanza de x es igual a la suma de las esperanzas de cada una de las variables componentes de x.
¿ok? Siempre se cumple. Es decir, podemos nosotros decir que esperanza de x igual a esperanza de x sub 1 más esperanza de x sub 2 más esperanza de x sub n. Por lo tanto, podemos decir que es una función lineal en el espacio vectorial, entendiendo esto como un vector. ¿Bien? Esto también es de particular utilidad cuando vayamos a trabajar, por ejemplo, con modelos de probabilidad continua o discreta, ¿ok? Cuando, por ejemplo, vayamos a trabajar con algunas funciones, ¿ok? Donde, por ejemplo, se nos planteen ciertos casos particulares que la única forma de sacarlos adelante es partiendo de esta propiedad. Entonces, no pierdan de vista esta propiedad porque nos va a ayudar mucho en ejercicios sucesivos. Si por el contrario tenemos que x es igual a otra variable multiplicada por una constante, entonces también se cumple que la esperanza de x es igual a k por la esperanza de y. Bien, eso también nos va a servir muchísimo, de gran utilidad cuando trabajemos con los modelos aleatorios probabilísticos continuos o discretos. ¿Sí? Hay una demostración bien sencilla. Fíjense que la esperanza de x, que podemos modelarla de esta forma, sería E de K por Y. Si, por ejemplo, estamos trabajando con una variable, si X es una variable discreta, podemos modelarlo de esta manera. K por X sub 1, F de X evaluado en X sub 1, y así sucesivamente. Podemos después resumir esto a una sumatoria. En esta sumatoria podemos pasar esta K como una constante, y fíjense que después, ¿qué sucede? Que la sumatoria resultante, al haber despejado la K, es exactamente igual a la sumatoria de la variable Y. Por lo tanto, se cumple, se demuestra que esto es igual a esto. Se demuestra esta parte. De manera similar, podemos demostrar lo mismo cuando estamos trabajando con una variable de tipo continua. De tipo continua, igualito. Hacemos la demostración con base a la integral, se despeja la K, la constante K de la integral, y es exactamente lo mismo que decir que es K por la esperanza de la variable Y. ¿Sí? Las demostraciones son bien sencillas. Fíjense otra cosa importante, que creo que se los había mencionado al principio. La esperanza tiene que estar situada siempre entre el mínimo y el máximo. Inclusive puede contemplar que la esperanza sea igual, sea, según sea el tipo de variable, la complejidad de la variable, la naturaleza de la variable, pudiera incluso coincidir con el mínimo o máximo dependiendo del caso. Es poco probable, pero puede pasar. Lo importante es que está acotada entre el mínimo de x y el máximo de x. Este sería el caso más general que pudiéramos nosotros graficar de una variable. En este caso estaríamos viendo, lo que estamos viendo es una, ¿cómo se llama? Una ley de probabilidad, donde el primer tramo es continuo, luego para el valor de x tiene una probabilidad discreta, después entre x2 y x3 la probabilidad es continua, para x3 es discreta y entre x3 y x4 es continua. Podemos identificar claramente que el mínimo y el máximo son x sub 1 y x sub 4 respectivamente, y la esperanza es un valor que puede estar o aquí o puede estar coincidiendo con x2 o puede coincidir con x3, puede estar en cualquier parte dependiendo de lo que nos arroje la fórmula, ¿sí? Lo importante es que tiene que estar situada entre el mínimo y el máximo. Si ustedes, alguno de ustedes hace el cálculo de la esperanza y la esperanza les da a la derecha del máximo o a la izquierda del mínimo, señores, se equivocaron entonces en algún cálculo o metieron mal el valor en alguna forma. Eso es posible. Entonces tienen que revisar sus cálculos nuevamente y asegurarse que el resultado les dé entre este y este. No puede estar ni a la derecha del máximo ni a la izquierda del mínimo. Mucho cuidado. Si la variable, si la variable es constante, ¿ok? O toma puros valores constantes, eso puede pasar porque estaríamos hablando es un caso típico de un modelo probabilístico que se conoce como el modelo probabilístico uniforme, tanto en el caso continuo como en el caso discreto, ¿verdad? Entonces la esperanza sería exactamente igual acá. ¿Okay? Esto por supuesto es fácil de demostrar, ¿okay? También partiendo justamente de lo que es en el caso es discreto, ¿okay? Una forma discreta es fácil de demostrar porque estaríamos hablando de x sub i por f de x sub i. Entonces, por supuesto, esto va a tender a 1, ¿ok? Esto también, esta acá, por supuesto, la podemos despejar, y finalmente es exactamente igual acá. Bien, esta parte
Es prácticamente obvio. Si Y es combinación, entonces hace referencia a una línea recta, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Sería A más B por X, entonces la esperanza de Y sería A más B por la esperanza de X. Y esto, por supuesto, es combinación lineal de propiedades que ya hemos repasado, como por ejemplo esta propiedad y esta propiedad que está aquí. Bien, entonces llegamos exactamente a lo mismo. Si Y es una función de X genérica, no necesariamente este caso, este es un caso particular de una función, sino que fuese una función cualquiera, entonces la esperanza de Y sería igual a la esperanza de la función de G de X. Bien, con esta información, fíjense que entonces, fíjense cómo sería el desarrollo. Esperanza de Y es igual entonces a la esperanza de G de X. Si esto es una variable aleatoria discreta, sería la sumatoria de igual 1 hasta infinito o hasta donde llegue, ¿verdad? De la función G evaluada en X sub I dado por la probabilidad, o mejor dicho, por la función de masa de la variable X evaluada en el X sub I correspondiente. ¿Sí? Fíjense que aquí se sustituye la Y por la G evaluada en esa Y. ¿Ok? Si es una variable aleatoria continua, entonces simplemente cambiamos la sumatoria por la integral. Y si es una variable aleatoria mixta, entonces va a tener un componente discreto y un componente continuo. ¿Okay? Componentes con sumatorias, ¿okay? Una sumatoria con los componentes discretos y una integral con el componente continuo de la variable. Si la función de masa o la función de densidad, ¿okay? O en general la función de la ley de probabilidad es simétrica con respecto a un valor x igual a x sub m, ¿verdad? Entonces la esperanza de x es exactamente igual a x sub m. Esto es simplemente cuando se cumple condición de simetría, entendiendo por simetría que lo que esté a la izquierda de ese valor x sub m es exactamente igual a la derecha. Pudiéramos decir que este x sub m pudiera ser, por ejemplo, la moda, la mediana, ¿verdad? Si existe una mediana tal que a la derecha y a la izquierda se acumula la misma cantidad de información, ¿verdad? Pudiéramos decir entonces que la esperanza puede coincidir o el promedio puede coincidir con este valor. Y esto, por supuesto, es una propiedad extensiva de lo que se vio en los temas de análisis de datos, cuando hablamos de las medidas de localización, en aquellos casos en los que el promedio de la muestra de datos, la moda y la mediana coinciden en un mismo punto. Bueno, lo mismo puede pasar cuando estamos hablando de variables aleatorias y específicamente su función de masa o densidad, si es discreta o continua, o función o ley de probabilidad. Pasa exactamente lo mismo. Ajá, aquí ya estamos a punto de entrar en terreno novedoso. Si y es igual a una potencia de x, ¿okay? A x elevado a una potencia, entonces esa esperanza, la esperanza correspondiente se conoce como el momento de orden n de la variable x, siempre y cuando, ¿ok? Esa potencia n puede ser mayor o igual que 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo calcularíamos esta esperanza? Esta esperanza o este momento de orden n. Bueno, simplemente, si esto es una variable aleatoria discreta, sería la sumatoria de los x a la n. En este caso sería el cuadrado, si n fuese igual a 2. Si n es igual a 2, sería x al cuadrado aquí. Si fuese una variable aleatoria continua, entonces la integral, dentro de la integral, la x se eleva al cuadrado, o en general se eleva a la n. Si fuese mixta, entonces sería una sumatoria para los componentes discretos, pero el componente discreto tendría que estar elevado al cuadrado. Y sumado a una integral para los componentes continuos, pero también entonces la variable tiene que estar elevada a la n o al cuadrado si estamos hallando el momento de orden 2. ¿Ve? Ahora entramos en otro tipo de momento. En este caso se conoce como el momento central. Es cuando la variable y es igual entonces a la diferencia de la variable x con respecto
a su promedio o esperanza, y esa diferencia se eleva al cuadrado. ¿Ok? Eso se conoce entonces como el momento central de orden n. Si n es igual a 2, entonces estamos ya entrando a lo que es la definición de la varianza de x. Es decir, la medida clásica del grado de dispersión de los valores de x con respecto a su valor esperado. De una demostración que nosotros vimos en análisis de datos, ¿ok? Se desprende que la varianza sería igual a la esperanza de, o el momento de orden 2, ¿ok? De la variable x, menos el cuadrado del momento de orden 1 o esperanza de x, ¿sí? Se cumple exactamente lo mismo. La demostración es muy parecida a la demostración que vimos en análisis de datos. Pueden comparar esta demostración con la demostración que aparece en la guía de análisis de datos. ¿Okay? Fíjense que si nosotros agarramos esta esperanza, ¿okay? Por propiedad, recuerden que la esperanza tiene una propiedad de operador lineal, ¿ok? Nosotros podemos agarrar y plantear esto. Si nosotros desarrollamos este binomio, tendríamos que es la esperanza de x al cuadrado menos 2 por x por la esperanza de x. La esperanza de x es un número, o sea que sería 2 esperanza de x por x. Y esto sería el cuadrado de la esperanza de x. Por propiedad de operación lineal, de combinación lineal de las esperanzas, nosotros podemos descomponer esto en la esperanza de x al cuadrado menos 2 por esperanza de x por esto que es un número, ¿verdad? Más la esperanza, más el cuadrado de la esperanza. Que esto, por supuesto, si recuerdan bien, la esperanza también es un número, sería el cuadrado de un número. Esto todo ya sería un número. Por lo tanto, lo que habría que hacer es desarrollar esto. Si nosotros podemos simplificar esto a simplemente el cuadrado de la esperanza, nuevamente sería menos 2e al cuadrado, la esperanza de x al cuadrado, más esperanza de x al cuadrado. Da como resultado menos esperanza de x al cuadrado. Y este componente queda intacto. Entonces llegamos exactamente a esta demostración. ¿Sí? De hecho, esta fórmula es clave para poder hallar los valores de varianza que vamos en algún momento vamos a tener que deducir o calcular en algunos ejercicios propuestos. ¿Okay? Si x es igual entonces a y multiplicado por una constante k, entonces la varianza de x es igual entonces a el cuadrado de k por la varianza de y. ¿Okay? Entonces, fíjense que esto, por supuesto, aquí ya la varianza de x ya no cumple el mismo criterio, ¿okay? de la esperanza. El operador varianza no podemos interpretarlo como un operador lineal, como fue que vimos, como una función lineal. No se comporta igual que la esperanza. La esperanza, a diferencia de la varianza, si nosotros tenemos una constante k, nosotros podemos agarrar y despejar la k sin que el valor de k se vea afectado. Pero en el caso de la varianza, sí ocurre un cambio. Ese cambio lo podemos evidenciar acá. Podemos agarrar, podemos partir de la relación que ya dedujimos aquí previamente. Metemos una k por aquí, ¿ok? K y k. Aplicamos propiedades, propiedad de función lineal de las esperanzas, y fíjense que entonces la k sal se despeja como k al cuadrado y k al cuadrado. ¿Verdad? Finalmente, por estos despejes y por propiedades de la esperanza, se deduce entonces que la varianza no es exactamente un operador lineal o una función lineal, porque el k no se va a ver afectado. Se le afecta en el sentido de que se eleva al cuadrado cuando se despeja o se extrae de la esperanza de la variable y. Si x es igual a k, es decir, una constante, entonces la varianza es 0. Y eso es consistente porque la varianza es una medida de la dispersión. Si la variable es constante, ¿cuál es la dispersión de la variable? Ninguna. No hay dispersión en torno a la media. No hay variación, entonces tiene que dar 0. Eso tiene bastante lógica y sentido, que ha sido que ese sea el resultado. Y por supuesto también tiene su demostración, como pueden ver aquí en la análisis. Si esto es k y esto también es k, nos va a dar como resultado que es k al cuadrado menos k al cuadrado, va a ser.
La desviación estándar de X, ¿se recuerdan de esta medida, no? Que era simplemente la raíz cuadrada de la varianza cuando estábamos trabajando con análisis de datos. Pues es exactamente lo mismo en función de en variables aleatorias, funciones de masa, funciones de densidad, ley de probabilidades, trabaja exactamente igual. ¿Ok? Y por supuesto, en la desviación típica nosotros podemos utilizarla como medida de referencia para plantear estos intervalos. La esperanza menos su desviación típica, la esperanza más su desviación típica. ¿Ok? Y estos valores, por supuesto, siempre van a estar alrededor de la esperanza o promedio de dicha variable. ¿Bien? Esto es cuando estamos graficando una función de densidad. Sea X, no sé cuánto lleva de mi tiempo, me quedan 7 minutos. Sea X una variable aleatoria continua definida en el intervalo AB, la esperanza puede calcularse en función de su función de su distribución y del extremo derecho del intervalo. ¿Okay? Es una propiedad muy interesante. ¿Okay? Para ello recurrimos entonces a integración por partes. Definimos nuestra vaquita. ¿Okay? Una vaquita, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿sí? De cálculo 2, precisamente. Entonces, fíjense que si tenemos esta esperanza, ¿ok? La definimos entre A y B, porque la variable está acotada entre estos dos valores. Si nosotros agarramos y planteamos esta ecuación, ¿verdad? X, f de x, ¿verdad? Podemos entonces plantear, con base a este cambio a esta integración por partes, podemos plantear entonces que esto es fx por f de x, ya evaluado entre a y b, ¿sí? Y fíjense entonces de manera que la integral, la parte del componente integral que queda de la fórmula de la vaquita, sería entonces de a a b, pero sería solamente de f de x, lo cual es perfectamente integrable porque bueno, sabemos que si esto es continuo, la f de x que vendría siendo la función de densidad. ¿Okay? Entonces, simplemente la ecuación que sería, la ecuación sería de f de a, f de b, ¿verdad? Perdón, estamos integrando. Disculpen, es que me confundí con el tema del tiempo. Simplemente sería la integral de esta función que está aquí. O sea, tendríamos que sobreintegrar, porque esta la f mayúscula es la integral de la f minúscula. Aquí no estamos derivando, aquí estamos integrando. Mosca. Un lapsus aquí. El resultado finalmente sería b menos la integral de esta función, ¿okay? De la función de distribución acumulativa comprendida entre a y b. ¿Okay? Sería como volver a integrar la función de densidad. Bien. Esto es pues una deducción bien interesante que también la pueden ver desarrollada en el libro, en la guía. Yo no recuerdo si lo saqué de la guía o de un libro escrito por el mismo profesor Díaz, que a lo mejor ya los estudiantes que son repitientes ya la conocen. Pero bueno, esta información puede ser también útil en algunos casos en los que de repente tengamos que resolver algún ejercicio y necesitemos recurrir a esta fórmula. Verifiquen si esta fórmula aparece en el formulario. Ahorita no recuerdo. Otras propiedades interesantes, sea X una variable aleatoria y sea B un evento definido como un subconjunto de valores. Ajá, volvemos a entrar en el tema de las probabilidades condicionadas. La función condicionada o la variable aleatoria condicionada tiene a su vez una esperanza y una varianza condicionada. Y esto, muchachos, prepárense porque van a haber ejercicios que tienen que resolver donde, por ejemplo, el ejercicio más macabro, por decirlo de algún modo, más maquiavélico que pueden conseguir en alguna guía de ejercicios propuestos o inclusive en un parcial, es que dada una función de distribución, una función de densidad, les pidan hallar la esperanza, pero no de la función de densidad, ¿okay? No de la variable aleatoria como tal, sino de la variable truncada. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer? Hallar la nueva función de densidad o de masa o ley de probabilidad, ¿verdad? Truncarla, hacer todo el procedimiento que les expliqué al principio de clase, obtener la nueva
función de densidad o de masa o ley de probabilidad, pero ya de la variable truncada, con todo el procedimiento que les expliqué al principio, y después aplicar estos conceptos para hallar la esperanza de esa variable truncada o la varianza de dicha variable truncada. Entonces eso y es todo un trabajo, ¿no? De hecho, el trabajo se puede hacer mucho más largo todavía si, por ejemplo, volvemos al tema de los ejercicios de deducción de funciones de masa o funciones de densidad, cuando tenemos que deducir desde cero la función a partir de un experimento aleatorio. Ese puede ser un ejercicio, ese puede ser una pregunta, ese puede ser un spoiler del parcial que viene en enero, que tengan que, después de todo ese trabajito de deducir valores de una variable aleatoria y las probabilidades correspondientes, llamar la función de masa, entonces les pidan, bueno, con base a esa información, calculen la esperanza de la variable truncada entre un valor y el siguiente. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar. Aquí puede pasar cualquier tipo de cosa. Por eso es importante tener claro que esto existe, que esto se puede evaluar, que esto se puede hacer. Bien. Bien, oye, queda un minuto y son las 10:49. Cónchale, ya van a ser las 11. Yo no debería ya pasarme de aquí y el tema de función generativa en este momento es un poquito largo. Me faltan algunas láminas. Yo sugeriría dejar esto por acá. Voy a dejar de compartir la lámina por el momento. ¿Ok? Y les voy a dejar alguna indicación o tareita para que trabajen con esto. Bueno, creo que aquí en función de distribución y densidad, creo que por aquí no hay más ejercicios de... Vamos a la guía de ejercicios propuestos. No, yo estaba revisando y buscando a ver si aparecía algún ejercicio de esto. Creo que no. Problema sobre introducción, análisis de datos, variables aleatorias. Me queda menos de un minuto. Bueno, muchachos, lo que voy a hacer es que les voy a buscar algún ejercicio por allí creo que el propuesto para que del parcial de hace como un año, para que lo revisen. Bueno, muchachos, nos vamos, nos vemos. Me va a votar Zoom. Gracias por la asistencia. Saludos cordiales y seguimos en contacto desde WhatsApp. ¿Ok? Estén muy bien, muchachos. Muchas gracias por todo.